¿Cuánto tiempo crees que tardaría una persona en construir una casa así? ¿5 años? ¿10? ¿Y si te dijera que prácticamente cada rincón que vas a ver hoy ha sido hecho a mano por una sola persona? Hoy me encuentro en Torremolinos, Málaga, y detrás de esta fachada se esconde una de las casas más sorprendentes que hay en Andalucía. Pero lo que realmente quería descubrir no era la casa en sí, sino la historia de la persona que decidió dedicar buena parte de su vida a crearla. Hoy nos encontramos en esta casa que es tan curiosa y tan particular, pero creo que quien mejor nos lo puede explicar es su creador, que es Antonio Montañez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Cristian? Encantado. Cuéntanos un poco, vamos a empezar por esta parte, que es la parte de abajo. Me comentabas que estos son juguetes donados, ¿verdad? Bueno, una parte de ellos, la otra parte la he ido yo adquiriendo de los rastros en tiendas. En fin, hace muchos años que me encantan las antigüedades y concretamente he ido haciendo una pequeña colección de juguetes, ¿no? Es decir, y que no luego, solo te has centrado en construir la casa, sino que también sí, en antigüedades. sí, todo eso me encanta. Y he dedicado esta zona para exponerlos. Bueno, ¿y me puedes comentar un poco qué tipología de juguetes hay por aquí o algo así característico? Bueno, hay una historia, digamos, del mundo del juguete. Hay una serie de patinetas, que fíjate la cantidad de patinetas que había, que bueno, la juventud, gente como tú, a la mejor joven, pensará que se inventaron las patinetas ahora cuando hace poco han llegado estas, ¿no? Sí, yo por suerte sí soy de la generación que ha jugado con patinetes de los antiguos. También, ¿no? Fíjate la cantidad de patinetas que todas son antiguas. El triciclo también, hay varios organillos, por ahí hay uno, ahí hay otro. Veo por aquí también un coche. Sí, un coche de lata, el avión, ¿no? Había mucho juguete antes de lata, ¿no? De hojalata. Era lo básico, la fañera de los críos, las cocinitas, bueno. Sí, me comentabas también que hay juguetes como aquellos caballos allí, ¿no? Que eran de cartón antiguamente. Los caballos de cartón, claro. Sí, una serie, igual que los muñecos, también había muñecos de cartón. Iban utilizando papeles de periódicos y hacían una pasta, cola blanca y demás. Llega a tener un grueso y llega a ser resistente, ¿no? Después le dan las pinturas o lo impermeabilizan. Después de hacer la casa del pueblo y todo el tema del modernismo, ya gustándome tanto como me gusta y me sigue gustando, tenía que continuar, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde mejor que en mi casa, que la tenía construida? Pues había que cambiarla, había que mejorarla, y Torremolinos, que también le hacía falta tener algo así, ¿no? Por aquí he visto que hay una serie de esculturas, de pinturas, y supongo que esta sí que la conoces bien, ¿verdad? Perfectamente, la he parido, ¿no? Como se suele decir, sí, es un arlequín, acero inoxidable, cerámica, lo que más me identifico con él. Y es una cosa, pues, un poco particular. Fue, pues, hace 9 años aproximadamente cuando yo empiezo a transformar la casa. Es cierto, mi nuera me está ayudando todo el tiempo y hemos trabajado muchísimo, incluso forrar las ventanas, que son de madera, recicladas. Cuando se colocaron aquí, pues tranquilamente podían tener 80 o 90 años. Se habían recuperado de casas de los barrios antiguos de Málaga. Ha sido 9 años, pero totalmente muy intenso. El otro día me preguntaba, esa pregunta me la hizo alguien. Yo le dije, mira, lo que yo tardo un mes, normalmente en cualquier artista tarda 3 meses, ¿no? Quiere decir que el artista al día a lo mejor echa 3 horas, 5, yo he hecho 14 o 15 horas todos los días, sábado y domingo. Los artistas a lo mejor dicen, esta hora he echado en hacerla, pero en realidad a lo mejor en una semana yo hago más horas que en 2 meses. Bueno, la exposición es una colectiva, somos 40 artistas, ¿no? Pintores, escultores, hay algún ceramista también, y son artistas de Torremolinos, de Málaga, de la parte de la Sarquía, bueno, un poco tengo que decir que tengo muchos amigos en el mundo artístico, he ido con ellos diciéndole, ¿no?, de que iba a ser la exposición y demás. Se han quedado mucho atrás, pero bueno, como vamos a ir rotando las exposiciones cada X tiempo, pues los que se hayan quedado atrás les tocará la próxima, ¿no? Es decir, que es una exposición que irá rotando, ¿no? Irá rotando, sí. Se va a ir renovando cada 4 meses aproximadamente. ¿Y es una sala que será visitable para Totalmente, sí. Digamos que forma parte del museo y va a ser todo visitable. Pues llegamos a la sala de Torremolinos, ¿no? Un espacio dedicado a fotografías antiguas. Hay fotografías desde el año 50 y pico.
Hay una serie de esculturas mías también y una representación de los artistas de Torremolinos. Es decir, a diferencia de la sala de antes, que era más de personas de Málaga en general, esta sería solamente de personas de Torremolinos. Esta es permanente. Esto es una pequeña colección con la Torre Pimentel, que es un poco el emblema de Torremolinos. Todas las obras estas tienen la torre de Pimentel. Es un poco parte de la historia, como este señor que le llamaron el inglés de la peseta, le daba a los críos una peseta en la época, el dueño del Castillo Santa Clara. Fotografías de algunas de las discotecas también, eran muchas. Sí. No estoy 100% seguro, pero juraría que esa persona es alguien que está enterrado en el cementerio inglés, que nosotros ya hicimos un vídeo sobre ello. Fue una persona emblemática en Torremolinos, o sea, te dicen que fue de los primeros turistas que llegaron a Torremolinos. Ya te digo, el Castillo Santa Clara, toda la finca esa era de este señor. Por esta parte podemos ver fotografías, ¿no? Fotografías, de lo que era Torremolinos hace ya bastantes años. Sí, hay fotografías porque están fechadas 40, 50... Y por allí había una fotografía, ¿no?, de cómo era la casa antes de la casa vieja que había aquí cuando yo compré esto. Yo lo compré mucho después, porque aquello es 56, quiere decir que yo esto lo compré en, no sé si fue en 90 y tantos, creo. Pero vamos, la casa era la misma, que yo la eché abajo. Es decir, la casa aún no era de usted, pero consiguió una fotografía, ¿no?, de cómo era la casa. En la colección de fotos, pues mira, viene la foto esa concreta, sí. Mi casa es esta es la avenida. ¿Esto es donde estamos ahora? Sí, exactamente, fíjate. Había todo campo, ahora ahí delante están todos los apartamentos. Ahora son todos apartamentos altísimos, un montón de urbanizaciones. Este fue el primer hotel que se hizo en la Costa del Sol, el Vespada. También es cierto, no sé si el mueble es un diseño mío, ¿no?, de una serie de muebles que yo diseñé con madera vieja. Es algo que aún no hemos comentado, pero usted antes de hacer todo esto era carpintero. Exactamente. Mi oficio en realidad ha sido carpintería, hacer muebles, esa ha sido mi vida, ¿no? Entonces esto ha sido un poco al final. Tengo que decir que no he tenido maestro, lo he ido yo aprendiendo sobre la marcha. A ver, me decía que los muebles cuando son madera antigua... Son madera vieja. Yo siempre me encanta, alguna que otra me podía tener un agujero, un clavo antiguo y tal. Y la madera vieja no tiene, digamos, alteraciones de que pueda rajarse o tal, porque ya tiene lógicamente sus años. Y aparte de eso, una cosa que no se nos podía pasar era de darle un par de manos de gasoil para que esa madera no se llegue a polillar nunca, ¿no? Porque es un antipolilla el mejor. Entonces, pues ya tenía la tranquilidad de que el mueble no iba a sufrir daño, polilla, ¿no? Vale, pues ahora vamos a la parte de la bodega, ¿no? Exactamente. Pues, venga, adelante. Gracias. Bueno, pues esto es una bodega que, a pesar de que está reciente hecha, ¿no? Bueno, de aquí para acá, esta parte se hizo hace 27 años. Pero vamos, está todo en la misma tónica, con material muy antiguo. Con el techo, como veo, también lleno de... El techo es un artesonado de azulejos de Mensaque, la colección que tenía por ahí, que digo, forma de disfrutarlo, porque lo tienes guardado, pero sabes que lo tienes, pero como que no lo disfrutas, claro, ¿no? Y ahora lo disfruto todos los días, claro. O sea, pero también por allí el mural. El mural, ¿no? Sí. Le hice también su marquito y tal, con la greca, ¿no? Y quedó muy original. ¿Y todo esto usted lo hace con materiales reciclados? Sí, normalmente sí. Por ejemplo, suelos, zócalos, todo. Allí puede que haya algún azulejo nuevo, ¿no? Otros incluso he cogido de las cubas de obra, he cogido azulejos, ¿no? Que igualmente, pues la gente ya sabe que cuando van a alicatar un cuarto de baño y una cocina, quitan los azulejos y los tiran. Y entonces yo, si he pasado por la cuba y he visto azulejos que me podían servir, me sirven todos prácticamente. Claro. He ido reciclando todo, porque se ve una viga ahí con un colorido ahí un poco especial y un par de ellas más. Y es que eso se lo encontró mi hija en la basura y me dice, ¿a ti te sirve esto? Y digo, cualquier me cosa. Me sirve todo. Yo cuando me encuentro un botón, le digo a mi mujer, trae que vamos a aprovechar esto. El estilo es modernista, ¿no? Para mí, yo como artista lo veo bien, o sea que entra dentro de
Sí, de yo, la línea, a ver, ¿no? como persona que viene hoy de fuera, que nunca Sí. he visto esto, decir que se integra bien por eso, porque Sí. se nota que está hecho todo de forma que Sí. como que conecta muy bien. Claro, el modernismo es colores, bueno, más cosas, muchas más cosas, pero vamos, una de las cosas es también el color. Hay algunas, eso eran fresqueras, la antigua Wow. nevera, que alguien de las visitas, así que, bueno, hago amigos que dice, eso es capaz de funcionar. Y digo, claro, tú metes la barra de hielo arriba y la botella debajo, Y listo. como no tiene cable ni nada, pues ya está funcionando, ¿no? Eso Sí, porque no es algo que funciona por electricidad. Claro. Una colección de Sí, relojes. una colección de relojes. Siempre me encanta también la decoración, ¿no? Luego, pues también tengo la arca de herramientas que algunas he utilizado, otras no, pero vamos, sigue siendo de carpintería. La he coleccionado ahí todas. Luego hay Por también aquí. una serie de gramolas, quizás 4, ¿no? La parte esta. ¿Son funcionales o...? Sí, en sí la gramola es el diafragma, que fue el invento básico, ¿no? El diafragma es en la parte esta que hace sonar el disco, ¿no? Sí. Después, lógicamente, el disco y la cuerda no había luz eléctrica, tenía que girar, ¿no? Vemos por aquí también me comentaba un cartel de la Plaza de Toros. De la Plaza de cuando Toros, se la inauguró. inauguración de la Plaza de Toros de Málaga, la Malagueta, digamos, ¿no? Es decir, que ese cartel es original. Es original, 1876. ¿Y eso lo consiguió, lo compró en algún Sí. sitio? O... Lo he comprado los rastros, yo iba a todos los rastros del mundo, ¿no? Madrid, bueno, el extranjero también. Claro. He ido a muchos rastros, incluso en Copacabana nos pasó, iba con un compadre mío y nos pasó que no gastamos el dinero en el rastro, ¿no? Y tuvimos que ir al hotel, íbamos los dos solos y buscar decirle al taxista que se esperase, porque le teníamos que pagar, pero teníamos que buscar a las mujeres que Claro. no dieran el dinero. Porque ya no Y, quedaba. Sí, yo tenía un vicio tremendo con el tema de los rastros, pero bueno. Sí, pero hoy en día prácticamente de todas esas compras Sí. está casi todo aquí, ¿no? Sí, exactamente. Ahí lo he disfrutado muchísimo y lo sigo disfrutando, sí. Hay una máquina también De música. funcionaba con 5 pesetas. Acabo de ver, me acabo de dar cuenta del detalle de que eso es de usted también, ¿no? Del negocio nuestro, sí. Por aquí, bueno, allí un cuarto de baño también. En un cuarto de baño un poco original, ¿no? Por la antigüedad que tiene. No es muy frecuente ver un cuarto de baño. No, sí, Es un bidet. sinceramente, ¿no? Es un bidet, el bate, el portarrollo de papel, que también es un poco original. Y me comentaba también, ¿no?, que esta zona se piensa abrir al público. Sí, esto se va a abrir como museo, parte del museo. Digamos que, bueno, pues ahí es una bodega, un poco de arte etnográfico, ¿no? Independientemente de que luego igualmente se pueden dar catas, una comida de empresa o cualquier, ¿no? Se le puede dar mucha... Sí, que no solo va a ser parte del Actividades, museo como tal, sino que claro. también va a ser más interactivo, por así decirlo. Dedicarle unas horas de museo y otras horas para una posible fiesta o cata o tal y sacarle el provecho de que la gente también lo vea. Yo se lo decía que, o sea, este sitio es increíble, es súper bonito Sí, y que sí. en el momento en el que está abierto al público seguro que la gente Claro. va a querer venir porque Sí. llama muchísimo la atención y además que es un poco como casi viajar en el tiempo, ¿no? Porque vienes de la Totalmente. calle y cuando entras aquí es como Sí. un escenario completamente diferente. Sí, totalmente. Todo el mundo dice lo mismo. Claro, pasa por la calle y claro, dice, yo no pensaba que esto era, o sea, le va sorprendiendo todos estos espacios que Claro. hemos ido haciendo el recorrido. No, nadie se lo espera, ¿no? Y Sí, yo de tiene- hecho cuando contacté con usted para venir a la casa, yo me imaginaba lo que era la casa por fuera, Claro, pero yo en la vida me hubiera imaginado que había Sí. aquí una bodega así de este exactamente. estilo, ¿no? Sí, además tiene un espacio que no es un espacio relativamente Sí, no está nada mal. grandecito, ¿no? Caben casi 100 personas. Supongo que conseguir este tipo de cosas tiene que ser complicado, ¿no? Sí, yo tenía relación con todos los que derribaban en Málaga, en los barrios, con los rastros. La fábrica también, Sí, supongo. sí. La otra casa, aquella casa la hice en un año, sin proyectos, sin nada. Quiere decir, yo de noche no dormía. De noche tenía que analizar, inventar y hacerme mentalmente el borrador de lo que al otro día tenía que explicarle al albañil, el cerrajero, al carpintero, en fin, todo lo que se hacía al diario. Yo también trabajaba como alicatando, poniendo piedra, a pesar de que no es mi oficio ni le había hecho, poniéndole tanto cariño y tanto eso,
salía, ¿no? Y yo era un alicatador más, un albañil más, en parte, ¿no? Y bueno, ahora llegamos a la que yo diría que es prácticamente la parte más importante de este sitio, ¿no? Que es el taller, que es donde más horas pasas realmente, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas puedes pasar aquí? Bueno, 14, 15 horas. Yo, algunas noches salgo tarde, salgo en las 9:30, a las 10 y pico, porque cuando te gustan las cosas, el tiempo no corre, ¿no? Sí, lo hace con pasión y al fin y al cabo... No te quiere ir de aquí. De hecho, mi mujer algunos días pensaba bajarme la cama porque pensaba que no subía. ¿Todo lo hace aquí y luego Sí. lo traspasa a los otros Sí. sitios? ¿O? Normalmente yo o lo hago terminado, digamos, o hago, dependiendo lo que sea, esto, digamos, va en 2 piezas, ¿no? Ahora mismo está cortado en 2 piezas para la hora de transportarlo, que sea más fácil, ¿no? Porque si lo tuviera que transportar entero, pues sería bastante más difícil y es un proceso que, digamos, es rápido, ¿no? Cuando llegas a su sitio, lo coges y tal y enlazas Sí, esta más parte mediante cómodo de gavilla, manejarlo. claro, de hierro y demás, y es un proceso más rápido. Pero vamos, Y esto es, según me comentaba, ¿no? es Su un última arlequín, obra. es un arlequín. Ahora mismo, digamos, está acostado, pero está boca abajo. Y esto es una Y- obra que va a ir en la calle, Sí, según me cuenta. esto va a ir, pues no está definido todavía, pero en una calle de Torremolinos, donde la gente, pues bueno, van a tener la ocasión de hacerse muchas fotos y me encanta que se la haga y creo que, o sea, porque son cosas muy atractivas, ¿no? Yo, Ujú. cada cosa que hago veo, bueno, aquí mismo en la casa la gente, hay días que dependiendo del turismo que haya, es una feria, ¿no? De gente haciendo fotos y algunos preguntan, otros no. La lección la tienen aprendida porque me han visto algunos en televisión, en prensa, Sí, que en no medios, solo ¿no? es gente que pasa por aquí, sino que hay gente que ya conoce el sitio Claro. y que viene aquí porque se siente atraído por Sí. este tipo de arte. Sí, sí, además hoy te informas, concretamente yo en la otra casa museo, cuando salí en National Geographic, no me enteré. Si no es por un amigo que me manda el enlace, que lo descubrió de alguna forma, ni me entero, yo no sé. Sí, porque esto, para que la gente lo sepa, no solo es el trabajo que tú haces y alguna vez han venido a entrevistarte también Sí. de la tele y tal, sino Sí. que hicieron un reportaje sobre ti en National Geographic. Exactamente, pero Y sin saberlo. consultar conmigo. He salido en muchas televisiones, como Telecinco, La Segunda, La Primera, Canal Sur mucho, libros que hablan de mí, bueno, la prensa también, he salido mucho en Periódico Sur, La Opinión. Y bueno, le quería preguntar, ya que vemos este arlequín que, como comentaba, irá en algún Sí. sitio de la calle, Sí. usted no solo trabaja las cosas que hace aquí en su propia casa, sino que también hace trabajo para afuera, para Sí, bueno. para el público. No, digamos, yo no trabajo para... Lo que pasa es que estas cosas las hago solo y exclusivamente para la vía pública, ¿no? Ujú. Donde la gente lo puede disfrutar un público. Yo, montones de gente, claro, viendo que hago este tipo de trabajo, me han dicho, ¿y usted me podría hacer esto, lo otro, tal? Siempre le he dicho que no, porque la verdad que no, Sí, no te interesa trabajaría trabajar no. para No. entregar producto a la gente. Exactamente, porque bueno, yo estoy jubilado y en fin, no, se trata de o hacer cosas para mi casa, en este caso para enriquecer, de dar un legado al pueblo y demás, o para la calle, ¿no? Donde la gente lo van a disfrutar. Ujú. Lo en particular, pues no, creo que nunca lo haría. Quería preguntarle, tanto en la entrevista como en lo que hemos estado hablando, ha comentado a su mujer muchas veces, Sí. ¿qué es lo que opina su mujer de este trabajo que hace usted? Bueno, mi mujer está encantada y yo encantado con ella también porque el apoyo es fundamental, ¿no? Digamos que si no hubiese encontrado esta mujer así, ¿no? Yo me olvido de todo, yo estoy centrado en mi tema y ella se preocupa de todo lo demás. Lo que quiere decir que yo tengo esa libertad y esa seguridad de que está en su sitio, ¿no? De alguna forma, asumiendo todo lo que yo en parte tendría que asumir también. Tengo carta libre para hacer lo que quiero y le Sí, tengo que en dar parte, las gracias imagino que siempre. ella estará súper contenta, ¿no? Con tener Totalmente. la casa que tiene, porque Sí. cualquier persona, como comentamos antes, que Sí. pasa por aquí, que ve la casa, le llama la atención. Sí, Vosotros, esto no es un museo como tal solamente, sino que vosotros Sí. vivís aquí. Vivimos aquí, claro. Está totalmente orgullosa y yo de ella también. No soy muy expresivo, no se lo digo, pero vamos, cuando lo vea así en algún medio dirá, este no es mi marido. Porque nunca le hago, de hecho, soy un poco corto en ese tema. Es un seguro de vida para mí.
para mí significa muchísimo, ¿no? Para mí es un orgullo tremendo, ¿no? No voy diciéndolo así a la gente, pero para mi interior, digamos, y me consta que para mi familia es un orgullo tremendo. Yo me siento muy, muy orgulloso de este proyecto, sí. Me encanta que la gente pues hagan fotos y pregunten y todo eso que los veo disfrutar, yo disfruto con ellos también. Sé que cuando tú haces algo que la gente lo admira, tienes tú que admirar también, ¿no? Tu propio trabajo y el que lo estás mirando, ¿no? Tengo anécdotas. Un día me dice una señora que casi me pega, vamos, pasaba por aquí, se fue para allá, dice, oiga, ¿dónde se entra aquí arriba? A la Casa Los Navajas, porque aquí hay otra casa en la casa que se llama la Casa Los Navajas. Y digo, señora, esta no es la Casa Los Navajas. Y me ve a mí aquí, claro, y entonces, ¿esto qué es lo que es? Digo, mire usted, esto es mi casa. Y me dice, se ponen las manos aquí y dice, oiga, le estoy diciendo la casa bonita de aquí arriba. Y yo ya me hice un poco el asustado y digo, pues sí, en mi casa. Y digo, no, eso... No será malo, ¿no? No será malo. Bueno, ¿y me puedes explicar un poco sobre la parte principal de la casa, bien, ¿no? Lo que sería la fachada? Sí, concretamente el frontal de la casa fui improvisando las cosas porque yo no suelo hacer ningún tipo de borrador. Voy improvisando de un día para otro, no de un momento para otro. En el frontal, las dos ventanas principales estas de abajo son dos cigüeñas, ¿no? Cada una mira derecha, otra izquierda. La borsa, el nombre de mi hija, y aquel, el nombre de mi hijo, ¿no? Vemos por ahí muchas mariposas, ¿no? Hay una serie de mariposas que además me encanta por el color, por, no sé, después está el camaleón. En la otra casa museo tengo en cada descansillo de la escalera principal, llevo un camaleón en distintas posturas, en madera tallado, y el camaleón es autóctono también, un poco de Málaga, y es una cosa muy particular. Después hay una serie ahí en el balcón ese de gallinas, porque tenía un gallinero aquí en la casa, tenía que hacer las gallinas, ya que lo quité, digo, vamos a quedarnos con algún recuerdo. Claro, ya que se van de la casa, por lo menos que permanezcan aquí. Cada una soportadas en distintos soportes, ¿no? Hasta el gallo que dormía en el saco, lo harto saco del pienso, también está por ahí. Así que las plasmé. Para dejar un poco así, ¿no? El recuerdo de lo que era la casa, de lo que era, antes claro, de convertirse en lo que es ahora. Sí, porque yo me he basado mucho en cosas que había aquí, ¿no? Como la caída esta, como la guirnalda esa de caída en los extremos. Son flores que están aquí en el patio, en el jardín, en las macetas. Vale, por aquí esto parece como una taza, ¿no? Eso es la taza del café que yo le llamo. Taza, un café importante. Es un café que si te lo tomas, pues... Aguantas la semana completa. Cada ventana tiene un argumento, diferente, ¿no? Diferente. Hay unos bichitos que me encantan también, como son las mariquitas que están alrededor de la ventana esta. Hay cosas diferentes, ¿no? ¿Y eso aquí parece como un barco, quizás? Eso es una barca que ahí aparece el nombre de mi mujer. Yo le cuento a la gente que no tenía nombre, no sabía qué nombre le pondría, hasta que le pregunté a ella que es quien manejaba la barca. Siempre es un dicho muy de, no sé, por lo menos de Málaga. Quien manejaba la barca en la casa, porque siempre las mujeres dicen, aquí la barca la manejo yo, ¿no? Y ahí está plasmado el nombre de ella. Y me digo, ¿quién maneja la barca aquí en la casa? Y dice, tú si no eres tonto no te falta nada, tú no estás enterado, ¿no? Por aquí también, ¿no? Varias como mascotas serían. Sí, esto es un perro que teníamos. El gato ya se lo puse yo ahí como mirándolo, ¿no? Pero exactamente ese tamaño, negro, tal, sin lunares, ¿no? Sí, sería raro un perro con tantos lunares de colores. Sí. Es lo que me comentabas, ¿no? Era un poco plasmar, ¿no? Lo que ha sido la historia de la casa a través de tus murales. Sí, además el perro ya murió de mayor, ¿no? Y mis nietos que viven aquí lloraban y tal y cual, y digo, no preocuparos, yo lo hago ahí, mira, y va a quedar de bien, y efectivamente ahí lo hice. Y queda bastante bien. Como que, bueno, pues se conformaron un poco, ¿no? Esto que me comentaba sería el granero, ¿no? Eso era el gallinero. Eso, perdón, el gallinero. Donde teníamos la gallina. Lo transformamos cuando se quitaron las gallinas, pues digamos que esto en otra parte más, sí, ¿no? eso ahí pues para frigorífico, fregadero, lavavajillas. Si se da un cátering aquí o tal, ¿me entiendes? Como
un espacio para realizar. Y esta sería, ¿no?, la otra fachada de la casa. Exactamente. Digamos que hay una decoración pues en la misma línea del otro, en que son diferentes. Esta es la ventana más emblemática tenía que ser una ventana también en homenaje a mis nietos, ¿no? Que claro. Hice 5 piruletas, porque son 5 nietos. También su conjunto lleva como juguetes de niños, infantiles, ¿no? De alguna forma. Y bueno, y queda mucha armonía, ¿no? Esto es un homenaje, ¿no? Sí, ¿Me comentó? en homenaje a mis padres, ¿no? Somos de la Sarquía, tierra de uva moscatel, de vino moscatel y todo esto. Y entonces hice una botella, le puse una viña detrás, pretendo conducirla y que llene la botella, ¿no? Y por este lateral hay un vaso también, que el vaso apenas se ve, ¿no? Por el ramaje de... Ah, cierto, sí. Sí, Victoria era mi madre y mi padre Antonio, ¿no? Entonces esta parte va dedicada a ellos. Lo más difícil quizás haya sido el esfuerzo físico, ¿no? Porque ha habido todo el conjunto de la casa y la altura que tiene, porque hemos llegado hasta arriba, hasta la torre, claro, ahí estábamos amarrados para poder forrar, incluso el techo, el voladito. Eso ha sido lo más difícil, ¿no? Porque un esfuerzo de desmontar andamios, y yo con mis prótesis y mis historias, pues bueno, ha sido un esfuerzo sobre esfuerzo, ¿no? No, para nada, que va. Todo lo contrario, yo no vamos a engañar, tengo mi edad, pero yo voy a seguir, o sea, me encanta y me encuentro totalmente capacitado para seguir haciendo cosas y disfrutando, porque yo, a pesar, más que un trabajo para mí, es una forma de disfrutar el día a día, minuto a minuto. Lo vivo intensamente y lo disfruto intensamente igual. Pues terminar el vídeo, darle las gracias por acogernos y permitirnos grabar aquí. A vosotros, que bueno, es una forma de dar visión a mi obra también, ¿no? Siempre. Sí, porque yo creo que de eso trata un poco el proyecto, el trabajo que yo hago, que es un poco enseñar sí, las cosas que tenemos en diferentes sitios, sobre todo también aquí en Andalucía. Y la verdad que yo, que personalmente no conocía el sitio, me ha encantado bastante, porque no esperaba que fuese así. Y eso me ha gustado muchísimo, y de verdad que muchísimas gracias por... Pues me alegro mucho y muchas gracias a vosotros también por enseñar a través de la ventana esta lo que hay en Torremolinos, ¿no? Y lo bueno para todos los artistas, ¿no? Pienso que cuando quieres hacer algo, si realmente es verdad, es que admiras lo que vas a hacer, te tienes que enamorar de lo que vas a hacer, ¿no? Y entonces las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Cuando voy a hacer algo, a veces no veo nada más que lo que realmente quieres. Te enamoras y te encanta. A mí me encanta. Me falta tiempo para disfrutarlo, cada cosa que hago, ¿no? Tienes que dedicarle todo el tiempo que sea necesario y enamorarte de ese arte, de ese proyecto, y verás que te irán saliendo las cosas mucho más fáciles, todo tiene una recompensa, ¿no?